Donde Cristo pasa, ¿sabe una cosa? Algo pasa. Centro Cristiano presenta Jesús es el Señor. Le invitamos a emprender un edificante viaje a través de la palabra de Dios. Conocerá las profundas verdades reveladas que el Señor tiene para su vida. Él extiende su mano para que usted encuentre en Él salvación, perdón y restauración. Él nació para morir en una cruz y resucitar con poder mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. Y nosotros, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida justamente con Él, perdonando todos nuestros pecados. Él es el único camino, la única verdad y la vida. ¿Hallará en esta ciudad corazones dispuestos a abandonarlo todo por amor a Él? ¿Dejará usted que Jesús sea el Señor de su vida? El Señor ha provisto todo lo necesario para usted como en una boda. El Señor le invita a participar de su cena. La mesa está servida. ¿Cuánto vinieron a exaltar a Dios de la tribu de Judá? Ese siervo levante un grito de victoria. El que fue tremenda. Ya me sirve volverla. El que fue tremenda. Vivo como un cordero, regresará como un león. Aquel que murió en el madero, es más que vencedor. Vino como un cordero, regresará como un león. Aquel que murió en el madero, es más que vencedor. Ruge, león de la tribu de Judá. Ruge, el que fue y volverá. Levanta un rugible cachorro de león. León de
que fue y quien vendrá. Yo te juro, el día de sí volverá. Yo te juro, el que fue y quien vendrá. Vino como un cordero, regresará como murió. Aquel que murió en el madero, el más que vencedor. Vino como un cordero, regresará como león. Aquel que murió en el madero, es más que vencedor. León de la tribu de Judá, ruge, el que fue y volverá. Alguien tiene libertad para gritar de victoria. Es el guerrero, es el guerrero, es el guerrero, el nombre de Cristo, Cristo, el que fue y volverá. Un grito de victoria. Donde la tribu de Judá, el que fue y volverá. Es el guerrero, el de Judá. Lo de Cristo pasa, ¿sabe una cosa? Algo pasa. Aleluya, bendecimos el nombre del Señor y damos gracias de poder estar nuevamente junto a usted a través del dial de Radio Maranata. Amén. Cuando son las 23:07, estamos comenzando este trasnoche. Aleluya. De gracia y verdad. Amén. Contento de poder estar después de un largo tránsito en que nos sacaron. Amén, amén, amén. En capilla, En capilla estuvieron hermano Lizardo con el grupo de hermanos que viene. Los jóvenes estuvimos con un programa muy especial transmitiendo desde el templo. Estuvo la pastora también con algunas hermanas y bueno, y al final nos toca a nosotros. Así que damos gracias a Dios de poder estar con ustedes compartiendo, porque de verdad que es muy maravilloso poder estar a esta hora entrando a algunos hogares, entrando quizás ahí aquel que va conduciendo un transporte público, un camión, un colectivo. Que Dios le bendiga, no salga del día, amén. Esto es Radio Maranata, una radio cristiana que está para extender el evangelio. Nosotros predicamos a Jesucristo como único mediador entre Dios y el hombre. Creemos que solamente Él puede redimir al hombre y cambiar el corazón del hombre. Así que no se vaya de la sintonía, ni mueva ahí el dedito, déjelo ahí nomás, que le aseguro que el Señor le va a hablar. Así que muy contento. Samuel, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bien, pastor, agradecido del Señor de estar aquí con ustedes compartiendo el Evangelio. Como decía usted, es una radio cristiana, es una linda instancia para compartir lo que el Señor nos ha estado hablando, lo que hemos estado viviendo en el Evangelio y compartir de nuestra experiencia muchas veces personal, situaciones que uno vive y cómo son llevadas todas circunstancias al Señor. Contento de compartir, bendecir a los hermanos que nos escuchan, que nos siguen por Facebook, que nos siguen por todas las redes. Y como decía usted, hemos hecho hartas
fiestas del Señor, hartas celebraciones, harta cosa pasó por acá, harto Exacto. hermano, y estamos muy contentos, amén. Sí, Sí, el Señor ha sido bueno. Amén. Amén. Sergio, ¿cómo estamos? Bien, el pastor, bendecir a los hermanos que están en el 107.7, los que están en el Facebook Live, amén. Amén. Que el Señor les Streaming, bendiga, aleluya. quien les guarde y esperamos que el Señor nos hable hoy. Es muy hermoso poder estar en Radio Maranata un viernes más en este trasnoche con Sebastián, con Samuel y Nico. Francisco Sebastián. no, qué lindo, qué lindo. Todo muy Chucho, lindo. Chucho Checho llegó puro amor, Checho llegó puro amor. No, la unción de que- Cristo. Señor, Eso. La unción de Cristo. Le funcionó ahí el micrófono al tiro, entonces. bacán. Oye, hace rato que tenemos equipo renovado acá en la Radio Maranata. Aleluya. Oye, partimos bien el 2020, ¿viste? Aleluya. El micrófono ahí, filete. Así es. Sebastián, Amén, pastor. Agradecido del Señor, en verdad. Estamos muy contentos de que no habíamos venido hace harto tiempo. amén. Se desmayó. Hablemoslo. Amén, ya, pues, súbeme el volumen. Amén, agradecido del Señor. Habíamos extrañado venir, amén, estar Sí. con todos los hermanos acá. Amén. En verdad que es un privilegio poder servir al Señor y es de bendición. Nosotros hemos escuchado también los trasnoches de los demás hermanos que vienen y en verdad Amén. que el Señor habla, el Señor toca nuestros corazones y es súper lindo saber que desde las 11 de la noche hasta la 1 de la mañana hay personas que están conversando de Dios, hay un Aleluya. programa, entonces Amén. es muy lindo, es muy lindo. Así Amén. que contentos de que el Señor nos dé esta posibilidad de poder hablar de Él. Amén. Así que le dejamos invitado a todos aquellos hermanos que recién se están sintonizando y que nos acompañen estas 2 horitas que vamos a estar acá en Trasnoche de Gracia y Verdad. aleluya. Yo creo que es bueno reforzar, Francisco, que estamos, ¿cierto?, transmitiendo a través de streaming, ¿verdad? De Radio Maranata en el Facebook. Así es, Pastor Mitchell, como todos los trasnoches que se hacen aquí en la Radio Maranata, ocupamos todas las plataformas que ellos disponen. Y por supuesto, aquí en el fanpage de la Radio Maranata, y aprovecho el tiro, aquí la hermana Maritza Melivillán, ¿cierto? La hermana Mari, que es de nuestra iglesia, ella pide oración porque está media adolorida, ¿cierto?, de sus rodillas. Quiero leer textual para que los hermanos que están viendo el programa y escuchando también en el 107.7 sepa que la interacción es así. Dice: hola hermanos, es tanto el dolor que tengo en mis rodillas, oren por mi salud. No estoy bien, por favor, se los pido en el nombre de Cristo para sanar mi alma. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Aleluya. ¿Qué tal si oramos en forma inmediata, Amén. chicos? Amén. Amén. Por nuestra hermana Maritza y aprovechamos de saludar a aquellos que se están conectando, Amén. como nuestro hermano José, ¿cierto? Gabriel, está también ahí conectada la hermana Yamila, Cintia Herrera, la Camila, nuestro hermano Luis, amén, Natalie. Así que Dios les bendiga a todos aquellos que están conectados y vamos a tener un momento de oración por nuestra hermana Maritza. Amén. Padre, te damos gracias Aleluya. por darnos la oportunidad Oh, bendito de poder Rey. nosotros, Señor, orar, interceder por las necesidades de tu pueblo. Amado. La Escritura dice que la oración del justo puede mucho. Amén. Y somos justos no por nuestra obra, por nuestro esfuerzo, Amén, sino por Señor. tu obra en la cruz del Calvario. Aleluya. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a nuestra hermana Maritza, Amén. que tú pongas, Señor, sanidad sobre su Señor. cuerpo, sus huesitos, sus rodillas, Trae paz al que alma. la unción, de mi ¿cierto? hermana Que tu Maritza. unción, Señor, sea sanando, sea alcanzando. Señor. Padre, gracias, muchas gracias, porque en ti nosotros creemos, confiamos y descansamos. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido sanos de toda enfermedad. Hermana Maritza, proclamamos sanidad a la luz de la Escritura. Declaramos que lo que todo dolor y toda enfermedad ha sido llevada en la cruz del Calvario. Padre, muchas gracias por tu hija, por la fe que tú has puesto en ella, de confiar y depositar todo su ser en ti, Señor. Amén, Señor. Bendice a Maritza, bendice a Ricardo, guárdalos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya. Las tinieblas huirán. Levanto un aleluya.
Aleluya, contentos estamos. Dios bendiga a nuestra hermana Maritza, amén, Amén. que nos pidió oración y estuvimos orando, amén, intercediendo delante del Señor. Quiero saludar también a nuestra hermana Ninfa, que nos está escuchando de Porvenir, Tierra del Fuego. Amén. Que sea Tierra del Fuego de Dios. Hermana Amén. Ninfa, vamos a estar por Eso, allá. fuego de Dios. Amén. Vamos a estar por allá. Acuérdense, conversamos a fines de marzo, vamos a estar por allá. Creemos que hay pueblo de Dios en Porvenir que necesita oír una palabra fresca. Así que Dios bendiga, hermana Ninfa, su vida, nuestro hermano Arturo, Débora, ¿verdad? Al Maxi y a la visita que tiene por ahí, ¿cierto? A Qué visita, Abner, qué aleluya. Ah, Abner ¿verdad? anda Pues, paseando. sí, anda paseando, Regalón, Abner. Dios bendiga a Abner. Amén. También saludamos a nuestra hermana Marcela con su esposo Ever, están escuchando allá en Astillero. tierra de astilleros. Amén. Dios les bendiga, hermana Elizabeth, esposa de Simón, también Dios le bendiga. Y bueno, todos aquellos que se están conectando, amén. La hermana María Cárdenas, que seguro si no la saludamos, nos va a cobrar el saludo. Oye, estuvo enfermita la hermana María. Sí, yo también la vamos pasé a a estar- saludar ahí a su negocio que está ahí en calle Galvarín. Ay, Promoción. ya, promoción hermana, que hay que pagar. y estaba bien adolorida, le habían puesto un analgésico, parece. A Así ver, que estuvimos ahí orando por ella en el grupo para de que, WhatsApp. para que Amén. estemos orando por ella Amén. más ratito, amén. Y saludamos también a nuestro hermano Carlitos Sánchez, amén. Le bendiga, Nos Carlitos. manda un saludo, puros crack, dice. Amén. No podemos decir lo mismo de él, yo lo vi jugar a la pelota y que se dedique a la obra del Señor. Amén. No, muchos cariños para Carlitos. Muchos cariños. Bueno, contentos estábamos, le decíamos, tuvimos un diciembre muy lindo, tuvimos un culto de acción de gracias, pudimos estar orando por algunas autoridades, tuvimos un matrimonio, amén, Amén. de Sí. Javier Mancilla y Lea Penoy, amén. Un cariñoso saludo para ellos Por que nos supuesto. están sintonizando. Dios los bendiga, Dios los guarde, chicos. El Señor Amén. sea con ustedes, amén. Amén. Y bueno, quiero contar que también estuvo una visita, ustedes saben, estuvieron mis padres de Viña del Mar, nos vinieron a ver a mi familia y algo lindo sucedió. Ellos me pidieron si podíamos como iglesia orar por ellos porque querían renovar sus votos de matrimonio. Aleluya. Y no eran pocos años, ¿cierto? 54 años, si me ayudan, ¿o no? 57. 57 años. Gracias, Francisco. Casado. 57 años de Ey. matrimonio. Amén. Y fue lindo porque se arrodillaron delante del Señor. Yo no llevo ni un quinto. Claro, mira, ni un quinto, harto, 57 Es años. harto. Y se arrodillaron y fue bonito porque en el fondo no son personas que profesan la fe activamente, ¿ya? Amén. No están yendo a la iglesia, pero yo creo que Dios está haciendo una obra en ellos. Amén. Y que Aleluya. se arrodillaran delante del Señor, amén, y pidieran que Dios los siga guardando. Fue muy emocionante para mí, yo en un momento no podía ni hablar, estaba muy emocionado, y estoy muy agradecido por eso, así Amén. que ha sido un diciembre extraordinario, y comenzó enero, y enero nos fuimos el 5 de enero para Cucao, ¿cierto? Así El es. sector de Rahua, Ah, estuvimos los allí en los bautismos. bautismos, pero lindo. Precioso. Amén, ¿Sí o no? amén, hermoso pastor. Y ver hermanos que entran a las aguas, amén, profesando y reconociendo públicamente que sirven al Señor, que le aman. Y es hermoso como iglesia la profundidad que tiene de entrar a las aguas, amén, Sí. y reconocer de que amas al Señor, amén, de que el Señor vino a transformar tu vida, vino a hacer un cambio. Sentí mucho al Señor, pastor, pude estar ahí ayudando ahí un poquito, ayudar a los Sí. hermanos y mucha presencia del Señor. Mucha muy presencia. Y lindo. es todo un acontecimiento para nosotros, el pueblo de Dios, Amén. chicos, porque llegamos a Cucao y no sé, éramos muchos autos, ¿cierto? Un bus, 2 buses, y copamos el lugar donde nos instalamos y se Amén. instalan acá, pues ponen los equipos, la Que guitarra. que quería llover, que no quería llover. Uy, yo que quería comentar eso. Se instala un piano, empezamos a cantar en la playa, Ay, qué lindo. que en el lago, qué lindo. Y, Pueblo de Dios. Mm. no sé si alguna vez les pasó, chicos, que ustedes fueron a algún lugar de paseo y veían a los evangélicos Sí, sí. Amén. bautizando. A mí me pasó y yo los veía así y yo decía, oye, qué gente más extraña, Ah, sí, vestidos raro, de blanco, sí. con túnica, no sé si era el Ku Klux Klan, no sé qué cosas eran, porque uno no conoce al Señor. Y hoy día nosotros, en esta misma, pues, Checho,
Amén. en la locura del Amén. Señor. Qué lindo ver a hermanos cómo dan testimonio de cómo Cristo ha hecho una nueva criatura, amén. Entrando a las aguas, dando testimonio delante del cielo, de la tierra, de los hombres, de que el Señor ha transformado nuestros corazones. Como decía Sebastián, sentimos mucho la presencia del Señor, tanto en los bautismos como en el tiempo de retiro, el culto, la alabanza, la adoración, muy, muy hermoso, muy, muy bonito ver cómo desciende la presencia de Dios y cómo son liberadas las almas. Cómo son sanadas las almas, cómo somos despertados a esta vida espiritual, cómo el Señor nos fortalece y es hermoso este evangelio. Lindo Amén. ver que uno decide, ¿verdad? Después de que Dios te tocó y tú haces una confesión pública, Amén. tú lo que quieres es morirte para este mundo, Amén. Samuel, ¿verdad? Y que todas tus sensaciones y tus inclinaciones ahora sean para el Señor. Y te mueres para este mundo, como usted dice, pastor, y se te revela el evangelio. Conversábamos eso con Natalia anoche, y es increíble, no se puede explicar, porque como dice usted, a mí me pasó que fui como visita a un bautismo de acá de la iglesia, Ya, en San José. en San José. Sí, fui, miraba, y uno no entiende nada. No entiende nada, no digo que entienda mucho. Diría que sea el más, Pero un poquito Un poquito. logro entender. No, pero de verdad que tú no entiendes nada y al no entender, no tiene sentido lo que hacen las personas, como que no hubiera ningún impacto. Claro. Pero hoy día en el Señor, cuando el Señor viene a alumbrar tu vida y tú le empiezas a degustar lo que realmente esto significa, que es un compromiso público con el Señor de una relación. Culmina una relación, es como algo lindo, una celebración, y pensaba en eso, de cómo el Evangelio debe ser revelado. Si no se te revela el Evangelio, si no se te amanece, es todo chino mandarín para nosotros. Correcto. No te va a entrar, no podemos convencer a nadie, pero cuando la palabra transforma a la persona, cuando es la palabra la que te convirtió, la que alumbró tu vida, tu interior, ahí no tienes nada que hacer. Amén. Ahí el Señor nos gana totalmente. Así es. Totalmente, no tenemos nada que hacer delante del Señor. Uno debe detenerse en eso, en reflexionar que el Evangelio se debe revelar a nosotros. Amén. Y ese es el punto o la piedra de tropiezo para tantos, inclusive de escándalo, porque como este alcohólico que vivía en esa Aleluya. esquina, como ese joven, ¿cierto?, drogadicto, Amén. como ese matrimonio que vivían golpeándose, Aleluya. como ese joven depresivo, esa niña, ¿cómo? Y el mundo se pregunta, ¿cómo? ¿Qué pasó? Y ese qué pasó es el punto donde Dios se tiene que revelar, Sergio, y cuando se revela el mundo Amén. espiritual de Dios. Yo conversaba con mi tía, pastor, que vino de visita también, entre varias visitas que hubieron en el retiro, en el bautismo, Amén. y ella me compartía acerca de cómo Dios le hablaba en medio de los bautismos, y Dios la llamaba a bautizarse, y Dios la llamaba a las aguas, de dar testimonio nuevamente de esta nueva relación con Dios. Porque ella, cuando se había bautizado, me decía, yo ya ni recuerdo cuando me bauticé, hay cosas de mi vida que no recuerdo. Y entre esas, su bautismo, y Dios la estaba llamando a bautizarse nuevamente, pero por esas cosas del hombre, por esas cosas que nosotros aprendimos un día, quizás bien enseñadas, mal enseñadas, no lo hizo, pero el deseo está en el corazón, y se le revelaba aquello de que no es solo un bautismo en número, sino que es un bautismo en el Espíritu, y Dios Claro. te revela aquello, y entre otras cosas, y muchas cosas que Dios le habló, entonces se fue muy bendecida, en medio de la alabanza, en medio de la proclamación de la palabra. Escuchar palabra de Dios es tremendo. Tremendo. Dios se revela, Aleluya. está ahí tocado, o sea, Dios te está tocando, Dios te está ministrando. Aleluya. Mira, si Dios se revela, se nos abre la vida de Dios, Amén. con todos los principios del Señor, con la vida del Espíritu, y todas las cosas se apagan, ¿cierto? Pierden brillo, y solo brilla el Señor, y eso es lo que nos viene a nosotros, Sebastián, traer tanto gozo, tanta satisfacción, porque no digamos que tenemos todo solucionado No. en nuestra vida, para nada, No. pero sí tenemos una paz y un gozo que solamente Dios pone. Exacto, pastor, es increíble que servir al Señor. Amén. Increíble. Yo, cuando estaba en las aguas, ayudando a entrar a los hermanos,
El Señor me hablaba mucho y tú ves acá, hermano, un mundo diferente. Amén. Todos traen un mundo Una lleno historia, de cosas, una amén. historia, trauma, como uno mismo, ¿no? Sí, Entonces, correcto. verlos que ellos reconocen al Señor y en verdad que es precioso el Señor. Yo creo que cuando Dios viene, pasa eso. Se nos abre la vida del Señor y empezamos a tener un hambre, Sergio, de Él. Y Dios quiere dar, Amén. Dios quiere revelarse, Dios quiere sin límite, porque Amén. con Dios no hay techo, o sea, Dios quiere dar y dar y dar y mostrarse en diferentes formas, como decía Sebastián, cada uno de nosotros somos una historia. Amén. Llegamos, ¿cierto?, con una historia y tenemos nuestro propio testimonio, cada uno tiene su propio Sí. testimonio, su propia realidad. Y esta conciencia de saber que hoy día Dios me tocó, pero quiero entrar a las aguas para dar testimonio, como decíamos en un comienzo, vivo de que yo quiero morir para este mundo y levantarme. Eso es lindo, porque nadie te está obligando, amén. Es una decisión personal de algo que tú ya has tomado conciencia. Amén. Por esa razón es tan necesario que los niños entren a las aguas cuando tienen esta conciencia de esta relación con Amén. Dios, ¿verdad? Y no se transforme en una situación donde nosotros creemos que vamos a ser salvos porque nos sumergimos o algo por el estilo, sino que hay una relación, una realidad de Dios hoy día en nuestras vidas. Amén, qué hermoso, porque esa relación con Dios que vamos teniendo nosotros, que es progresiva, que va avanzando, así los niños, así nosotros, nos hace morir cada vez más. Amén. Y vamos muriendo a nuestra vida carnal, a nuestro yo. Y recuerdo, y se me viene a la mente rápidamente el bautismo del Miguel. Cuando Ya. él entra, y yo lo veo, y yo le dije al Miguel, y el Señor me hablaba, me decía, esto es lo que tú cantáis. Esto es lo que tú deseas, esto es lo que deseamos Ministra. nosotros, Amén. esto es lo que buscamos a diario, en los cultos, en las administraciones, esto es lo que buscamos, morir, entrar a las aguas, acercarnos al Señor, dar testimonio de que ya no vivimos nosotros y que el Señor está haciendo una transformación en nosotros cada día, y eso me tocaba, eso se me revelaba, entre otras cosas, con varios hermanos y situaciones que ocurren en medio de En esta de lo que está atmósfera de ocurriendo, fe, una de- atmósfera de la Oye, presencia yo del iba a Señor. decir eso. Se provoca una Tira nomás, atmósfera, se provoca una atmósfera de fe. Por eso la tía del Checho quería bautizarse, porque Amén. de una otra manera atraemos la presencia del Señor. Amén. Y yo creo que mucha gente que estaba ahí, después oramos para que la gente de los vecinos se sanaran, que les fuera bien, Amén. porque cuando los hijos de Dios llegan a un lugar, lo trastocan espiritualmente. Es que sabes que no hay nada más poderosa que la iglesia como cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Unido. Nada más poderosa que la iglesia como cuerpo de Cristo. Si la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán, no Aleluya. en contra de un ministerio, no, Amén. porque Dios no trabaja con caudillos, sino que es en contra de la iglesia. Aleluya. Y el cuerpo de Cristo, esta iglesia conformada por piedras vivas, ¿cierto? Que Aleluya. vamos conformando esta ciudad amada de Dios. Creo que eso es extraordinario. Entonces, el llegar, el tomar posesión del lugar, el adorar, cantar, ministrar al Señor, dar testimonio, proclamar la palabra, Dios empieza a bajar. Y de pronto, ¿cierto? Se genera una atmósfera, como ustedes Amén. decían, en las aguas y las personas comienzan a dar testimonio, deseos de sumergirse para morir, amén, literalmente. Es extraordinario, amén, y nos confirma a todos en la fe Amén. que estamos en lo correcto. Amén. Cristo es real, amén. Aleluya. Vamos a una alabanza, amén, y vamos a volver en forma inmediata con el tema que hoy día queremos compartir un poco de una palabra que hemos estado ayer escuchando en nuestra iglesia. Quizás usted escuchó un poquito de ella hoy día en la mañana y en la tarde, estuvimos ahí compartiendo también, y de seguro que Dios le va a bendecir mucho. Amén. Volvemos en forma inmediata, estamos en vivo, amén, Francisco, estamos en directo en Radio Maranata. Así es, Pastor Mitchell, estamos totalmente en vivo y en directo aquí en el Trasnoche de Gracia y Verdad. Recuerde que este programa se transmite ininterrumpidamente hasta la 1 de la mañana. Nos puede acompañar en el fanpage, allí como lo hizo la hermana Patricia Vidal. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Carlito Sánchez, bueno, ya lo leímos. Nosotros nos vamos a la música, a la adoración, a la alabanza y ya volvemos.
Lo de Cristo pasa, ¿sabe una cosa? Algo pasa. Donde Cristo pasa, donde Cristo pasa, algo va a pasar. Cristo está aquí, Cristo está aquí, algo va a pasar. Sanó al enfermo, liberó al cautivo, restauró al caído. Sanó al enfermo, liberó al cautivo, restauró al caído. Él me restauró, Él me liberó. Las proezas de su mano, Dios con brazo fuerte nos salvó. Él derrotó a nuestros adversarios. Voz de júbilo hay en la casa del Señor. Mira las proezas de su mano. Dios con brazo fuerte nos salvó. Él derrotó a nuestros adversarios. Voz de júbilo hay en la casa del Señor. Por eso canto, danzo. Y digo, Maranata, mi redención llegó. Por eso grito, salto. Todas sus promesas viven en mi corazón. Mira las proezas de su mano. Dios con brazo fuerte nos salvó. Él derrotó a nuestros adversarios. Voz de júbilo hay en la casa del Señor. Por eso canto, danzo. Y digo, Maranata, mi redención llegó. Por eso grito, salto. Todas sus promesas viven en mi corazón. Aleluya, bendecimos el nombre del Señor cuando son las 23 horas con 32 minutos. Estamos en Radio Maranata transmitiendo, amén, a través también de la señal streaming de Radio Maranata, y contentos estamos acá con Francisco, con Nicolás, ahí con Samuel, con Sergio, con Sebastián, compartiendo la palabra. Estábamos en un comienzo hablando sobre los bautismos y fue muy lindo, amén. Y si se lo perdió, bueno, después de la repetición, Dios nos ministró. Lo bueno que ya todo grabado. Mire, el Evangelio ha venido a cambiar nuestras vidas, amén. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de cómo somos transformados. Y cuando el Señor aparece, Él toma posesión de nuestras vidas, ¿cierto? Él hace su propia agenda con nosotros, ¿verdad? Te da un hijo y Dios te da el nombre, amén. Entonces, este es el nombre para mi hijo, y tienes un trabajo y te preguntas, Señor, ¿será esto o no será? Y si tomas una decisión tú
y ves que no fue la mejor decisión, dices, Señor, pucha, me equivoqué, pero constantemente, amén, el Señor viene a ser el centro de nuestras vidas. Amén. Y cuando Él aparece es tan lindo porque comenzamos a ver la vida de otra manera, ¿verdad? Nace una esperanza que no tiene que ver con este mundo, ¿no? Este mundo a nosotros no nos da esperanza, ¿ven? Amén. Nada nos da esperanza en este mundo, nada puedo decir, este es el faro que está brillando, y no. Es Cristo, Él es nuestra esperanza. Amén. Cuando Él aparece, hoy día aparece también un propósito más sublime, un propósito mayor, ¿cierto? Queremos que nuestros hijos crezcan, estén sanitos, que estudien, pero hay un propósito mayor, y queremos que ellos se encuentren con Dios, que Amén. tengan una Aleluya. relación con Amén. Dios. Y viene una claridad con respecto al enfoque de nuestra vida, nuestros deseos, nuestras decisiones, nuestros proyectos de vida, empiezan a relacionarse con la vida del Señor. Aquel que quiere o desea una novia en el Señor, Amén. alguien que ame al Señor. Amén. Y si finalmente eso se concreta, tú quieres una ceremonia cristiana donde te oren por ti, te bendigan, ¿verdad? La vida y los proyectos empiezan a tornarse con respecto a la obra del Señor en nosotros. Es decir, comienza a haber en nosotros una vibración diferente con respecto al Señor. Es decir, vibramos ahora hacia el Señor y no hacia otras cosas. Antes vibrábamos, no sé, pues si Chile clasificó al Mundial, y si clasificó andábamos súper contentos, si no, andábamos bajoneados el otro día. Hoy día vibramos con otras cosas, vibramos en la frecuencia del Espíritu. Amén. Amén. Y el Espíritu comienza a capturarnos, ¿verdad? Y nos empieza a ser parte de Él, y empezamos a vivir la vida del Espíritu, porque a la luz de la palabra dice la Escritura que nosotros somos hombres espirituales, Amén. amén, que hemos nacido, ¿verdad?, del Espíritu. Empezamos a abrazar el gozo del Señor y el destino que Dios le ha dado a nuestras vidas. Yo tengo hijos de 18, 16 años, tú tienes un hijo de casi dos, ¿cierto? 2 añitos. Esteban debe tener 9 meses ya. Francisco por ahí tiene un hijo creo de 11, el otro más chiquitito, el Titín, 6 por ahí. Sebastián, proyecto, viene por ahí. Y todos tenemos como tú decías, un proyecto, un norte con respecto a nuestros hijos, pero hay algo mayor que eso. Hay algo más sublime, y que es que ellos se encuentren con el Señor. Por eso el plan más elevado de Dios para nuestras vidas no radica en que nosotros seamos personas buenas moralmente, ni que seamos personas responsables, sino que seamos espiritualmente atractivos. Y ese punto es muy importante. Que la vida espiritual, que cada creyente, escuche bien, hermano, hermana, usted que está en su hogar, que cada creyente, amén, contenga esta porción de gracia suficiente para ser atractivos a otros. Es decir, que al Dios que tú sirves, ¿verdad?, en piedad, en misericordia, en salvación, sea atractivo a aquel que lo necesita. Amén. A veces, erradamente, hablamos, y yo he escuchado por ahí, de que es tan importante que tú tengas una casa grande, o un auto, o dinero, para que las personas vean el Dios que tú tienes, y califican a Dios conforme a las cosas que te ha dado. Bueno, eso es un grave error, porque los narcotraficantes también tienen casas grandes, también tienen vehículos, y no se los ha dado precisamente Dios. Entonces, que nosotros entendamos que cuando dice la palabra que Dios desea conformarnos a la imagen del Hijo, Él lo va a hacer. Amén. Y Él va a trabajar en nuestra vida y en nuestro carácter para que nosotros podamos, amén, proyectar la vida del Señor. Y quiero que podamos leer, Sebastián, si tú tienes ahí Lucas, el capítulo 3, amén, léeme por favor desde el verso 10 hasta el verso 14, amén. Amén. Y ponga atención, por favor, usted en su hogar, en su casita, que los está escuchando, porque es una palabra que nos va a ministrar, nos va a hablar mucho. Lee, Sebastián, estamos en el libro, te decía, Lucas, capítulo 3, versos 10 al 14. Amén. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo.
Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le respondieron unos soldados, le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contestaron en vosotros, y contentaos en vuestro salario. Aleluya. Y contentado con vuestro salario. Esto ocurre cuando Juan el Bautista está predicando. ¿Amén? Y lo está haciendo en el desierto. Amén. Y es bueno este punto porque él no era un hombre estratégico. La estrategia es tener nuestra iglesia en el centro de la ciudad porque así llegarán todos. No, fíjate. Él está en el desierto y tiene la palabra de Dios. Nada más. Amén. Entonces cuando tú tienes, Sergio, la palabra, no tienes que ir a un lugar estratégico. Los necesitados van a llegar. Eso es crucial entenderlo porque a veces la iglesia evangélica corre esa maratón de la estrategia Amén. en pos de llenar el templo, de ser una iglesia, abro comillas, exitosa, cuando lo que necesitamos, Sergio, es la palabra. Amén. Y buscamos estrategias para diferentes tipos de personas. Quizás si queremos llegar a un estrato social más alto, buscamos algunas estrategias para llegar a aquellas personas. O si vamos a otro lugar con otro tipo de personas, jóvenes, niños, pero el mensaje es uno. El mensaje de Dios es transversal y va desde el más pequeño hasta el más anciano, desde aquella persona que pueda estar mucho más acomodada quizás económicamente o con estudios, con trabajo, hasta aquella persona que es analfabeta o que tiene desconocimiento en educación. Dios lo que viene a transformar es la vida del hombre. Él da una nueva vida, pone un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Entonces, frente a aquello, el hombre no tiene nada que hacer con estrategias. La iglesia no tiene nada que hacer con estrategias, más que predicar la palabra, más que predicar lo que Dios nos ha dado, amén. Es lo que transforma la vida del hombre. Sí, y fíjate que, tomándome lo que tú dices, bueno, él estaba predicando en el desierto acerca del arrepentimiento. Amén. Amén. Acerca del arrepentimiento. O sea, por favor, parémonos en la plaza y digámosle a las personas que se arrepientan. Amén. Eso genera anticuerpos. A nadie le es grato ir pasando y que te digan arrepiéntete, tú que estás en adulterio o tú que estás robando, ¿cierto? O tú que estás haciendo lo incorrecto. Pero él estaba predicando el arrepentimiento. Y las personas le empiezan a preguntar, ¿verdad? Lo que tú leíste, Sebastián, y dicen, ¿qué haremos? Y la respuesta de Juan el Bautista es extraordinaria, porque él puede haber respondido, ¿cierto?, con generalidades, como por ejemplo, oye, amen a Dios y hagan lo recto. O amen a Dios y vayan a la iglesia. Amen a Dios y sean buenas personas. Pero como es la palabra, porque lo que salía de Juan es la palabra de Dios, y la palabra es una espada que toca hasta lo más profundo se va. Y muestra la Escritura que fue mucho más específico Juan en su respuesta. Y le dice, el que tiene 2 túnicas, le dice a la gente, ¿verdad? Porque vamos a darnos cuenta que la Escritura describe a la gente, describe a los cobradores de impuestos y describe a los soldados. Y a las personas, ¿cierto?, que les preguntan primero, que dijeron, ¿qué haremos? Él le dice, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo, es decir, dé de comer al que no tiene que comer. Entonces, esto que responde Juan es tan desafiante porque lo que él está diciendo es una palabra que está diseñada para promover tanto, en primer lugar, una radical confianza en el Dios invisible, porque le está diciendo el que no tiene, por favor, una túnica, déle a su hermano. Y el que no tiene que comer, haga lo mismo. Y lo segundo que busca Juan es generar en ellos un genuino interés por las necesidades de las personas. Yo te digo, nosotros somos personas que debemos cultivar una radical confianza en el Señor, Samuel. Y una real preocupación por el necesitado. A veces carecemos, ¿cierto?, de ese cuidado, no porque no queramos ayudar,
a veces pasan cosas y no las logramos ver. Por eso Dios nos ha puesto en un cuerpo, una iglesia. Usted, hermano, que está escuchando, lo mismo. Usted ha sido puesto, injertado en un cuerpo, en una iglesia, donde la iglesia se va desarrollando, ¿verdad? Y va dentro de todas sus posibilidades y sus limitaciones, intenta ayudar, amén, ya sea a la viuda o al huérfano, al necesitado, al extranjero, y se genera esta ayuda. Bueno, Juan lo dice para generar en ellos una confianza única en el Señor y para, además de eso, generar en ellos un genuino interés por las necesidades del otro. Amén. Entonces, eso de dar, ¿verdad? Si tienes algo guardado, dice Juan, dalo, ayuda. Si hay una túnica, da esa túnica y ayuda a aquel que no la tiene. ¿Por qué? Porque lo que él buscaba era que hubiera una manifestación de la confianza, ¿cierto? Que no estaba depositada en las posesiones que ellos pudieran tener guardadas, ¿sí? O en la túnica que tenían ahí dobladita para otra ocasión, sino todo lo contrario, sino que había una disposición a ser fieles al llamado del Señor con respecto a manifestar la vida cristiana. Por eso eso que dice Juan, ¿qué haremos? Es tan importante, porque hoy día nosotros, Samuel, constantemente debemos estar preguntándonos también, Señor, ¿qué haremos con el necesitado? ¿Qué haremos con aquel que no tiene la túnica? Porque la túnica y aquel que no tiene que comer es un ejemplo de tantas cosas que hoy día podemos encontrar. Por ejemplo, y les doy al tiro el micrófono, chicos, llegamos a marzo, abril y aquí cae el invierno fuertísimo. Y debemos preguntarnos, Señor, ¿qué haremos con el que no tiene cómo abrigarse? Amén. ¿Verdad que sí? Sí, va. Esas necesidades, esas situaciones son las cuales nosotros debemos preguntarnos y manifestar vida cristiana. Sí, pastor, qué hermoso tocar el tema, porque muchas veces, si bien buscamos el reino de los cielos, la bendición espiritual, también hay una bendición, como usted bien decía, muchas veces también material, muchas veces también que alcanza lo tangible, que es una respuesta de lo espiritual, y la iglesia no queda exenta de aquello. Claro. Y también es parte de la negación del cristiano, es parte de nuestra vida, sale por como esencia del cristianismo el querer dar, como esencia de ser del Señor. El Señor es un dador alegre, y los hijos del Señor también somos empapados con eso, con esa unción de buscar, de estar atento del cuerpo de Cristo, y en esto también somos partícipes del desarrollo de la iglesia, de cómo muchas veces, si bien puede haber alguna necesidad, como decía usted, de abrigar, también de abrigar espiritualmente. Amén. También muchas veces gente que necesita un oído, gente que necesita quizás una situación que no requiere algo material, pero sí requiere tiempo. Hoy día, así como vivimos en esta sociedad tan rápido, tan apurado, tan afanado, prestar un oído a alguien que necesita ser escuchado, ministrado, es tan valioso. Y ¿quién tiene que detectar esto? ¿Quién tiene que percibir esto? Es la iglesia del Señor. Amén. Es la iglesia del Señor. Quizás muchas veces no lo hemos visto, pero el Señor tiene sus tiempos, y quizás hoy sea el momento en donde podamos darnos esa oportunidad de atender, de estar, de ser paciente. Cuesta tanto muchas veces, y así el Señor también nos va procesando a nosotros. Sí, esa carrera que se corre en la sociedad, Checho, esa carrera individualista, Amén. muchas veces también somos permeados por eso, ¿cierto? Y nos cegamos a ver la necesidad del otro por intentar alcanzar aquello que es solo para nosotros. Claro. Y no nos esforzamos en practicar la piedad. Claro. La misericordia, cuando el Señor nos manda a practicar la misericordia con la viuda, con el huérfano, a ver esas cosas, pero cuando estamos cegados por esta carrera propia que llevamos, por ese poco esfuerzo que no queremos hacer, imposible ver lo que pasa a nuestro alrededor. Correcto. Imposible ver lo que usted mencionaba, un ejemplo tan claro, que viene marzo y que hay niños jóvenes que necesitan abrigo.
Y nosotros lo pasamos colado, íbamos en pos de quizás, no sé, ir a ganar naciones, andar Claro. predicando, dentro de la iglesia, dentro de la iglesia. dentro de la iglesia. Pero se nos pasan estas otras cosas que son necesarias, que es necesario aquella cobertura de necesidades básicas de Correcto. nuestros niños, de nuestra familia, de nuestros hijos. Dejamos pasar necesidades afectivas muchas veces también. Correcto. El qué haremos, y son personas que salen a escuchar a Juan al desierto y que tienen una necesidad de Dios, porque Dios los impactó. Amén. Y me gusta mucho que como describe la escritura a Juan como una voz, ¿cierto? Porque no tenía nada más Juan, no tenía otro atractivo, po, porque se alimentaba bastante especial, vestía de ropa bastante especial, entonces no era un hombre atractivo de ir a ver porque tuviera una bonita figura, po. Amén. Y pastor, perdón, es un qué haremos muy parecido al libro de Hechos, cuando a Pedro también le preguntan, ¿y qué haremos? Correcto. Y es la voluntad del Señor lo que andamos buscando, es Así es. estar en esa instancia en donde estás haciendo lo que el Señor desea, Amén. estás en su propósito, en su plan, y muchas veces quizás uno lo pudiese buscar afanarse humanamente con un ministerio, con diferentes situaciones, tratando de hacer algo. Pero yo creo que en medio de la adoración, en medio de estar en los caminos del Señor, es el Señor el que va cuajando esa realidad en ti. Más que correr una carrera dentro del Evangelio, no sé si me explico bien, más que esa carrera de estar en tu propósito que el Señor desea, más que eso, es pedir al Señor que te vaya encajando o que vaya cuajando eso en ti, en su tiempo, en su forma. Fíjate que también me recuerdo mucho de cuando el Señor toca al apóstol Pablo, ¿cierto? Amén. Y le dice, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Entonces él le dice, Señor, ¿qué debo hacer? Sí, lo reconoció, Señor. Entonces uno ve a estas personas que salen al desierto a oír a un hombre de aspecto bastante extraño, amén, pero que saben que tiene la voz, Amén. tiene la palabra, Aleluya. tiene el cántaro, ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice, y Señor, ¿dónde hacemos nuestro último culto? Sigan al hombre del cántaro. Y Juan tenía el cántaro. Y te digo una cosa, y la iglesia tiene el cántaro. Amén. Y hoy día Amén, el cántaro amén. está acá, aquí hay palabra del Señor, y esa palabra nos conmueve y nos da luz y nos alumbra, porque no es una palabra de condenación. Porque yo te digo, y alimentaste al que tenía hambre, y abrigaste al que tenía frío, y si pensamos, en realidad, pucha, eso nos han pasado muchas personas. Entonces no es una palabra que condena, sino que es una palabra que nos despierta a Él. Amén. Y estas personas lo oían porque Dios había impactado sus vidas, y la próxima respuesta fue, Señor, ¿qué haremos? Amén. Fíjense que después de esta situación, de este diálogo con Juan, aparece un grupo de cobradores de impuestos. Amén. Y luego aparecen, si a la luz de la palabra, ¿cierto? Estamos nosotros en el verso 10, 11, 12, 13, 14, ¿verdad que sí? Y le preguntan también los soldados, y empiezan a interpelar a Juan. Y estos dos grupos de personas, repito, los cobradores de impuestos y los soldados, son sumamente diferentes entre sí del resto de la multitud. Y porque la multitud eran hombres, la palabra lo describe como gente que iba a oír, y no da otra descripción. Pero estos están descritos acá, y eran, repito, sumamente diferentes. Por lo tanto, así como la multitud, ¿cierto? Los cobradores de impuestos, otros, y los soldados, también le preguntaron, ¿qué haremos? Amén. Entonces, yo creo que aquí hay algo fundamental. Cuando el Señor toca nuestras vidas, Sebastián, cuando Él toca nuestras vidas, Él nos despierta a sus intereses. Porque el que haremos ya no es quiero hacer lo que yo quiero, quiero hacer lo que tú digas. Amén. A ver, y Juan era la voz de Dios. Juan era la voz de Dios. Juan era la voz de Dios. Entonces le dice, ¿qué haremos? Y habla a Dios a través de ella, y le dice, el que tiene 2 túnicas dé una, y el que tiene hambre convide y dé a otro. Amén. Entonces, cuando aparecen estos cobradores de impuestos y estos soldados, yo les decía, también preguntan a ellos y dicen, ¿qué haremos, Juan? Y Juan, nuevamente, él podría haber dado una respuesta más genérica
o por lo menos la misma respuesta que había dado anteriormente. Lo mismo. Bueno, lo que les dije a ellos de las túnicas, la comida, hagan lo mismo. Pero aquí hay algo muy, muy hermoso, porque él sugirió cuidadosamente aplicaciones específicas para cada uno de los grupos de personas que se le acercaron, los cobradores de impuestos y soldados. Y antes que podamos nosotros profundizar aún más en el diálogo con ellos, nosotros debemos preguntarnos por qué razón, ¿cierto?, él obró de esa manera. ¿Por qué razón les da a cada uno respuestas diferentes? Amén. Bueno, y la razón es muy sencilla, porque cada uno de estos grupos de personas que le preguntan qué haremos, tanto los cobradores de impuestos como los soldados, tenían una esfera de influencia diferente, tenían un grupo de personas con quienes se relacionaban. Y esto es sumamente también importante, porque cada uno de nosotros, quienes estamos aquí en los estudios de Radio Maranata, somos 6 los que estamos acá, tenemos un quehacer diario diferente, ¿sí? Y en cada una de esas áreas, nosotros nos relacionamos con personas diferentes. Entonces, cuando uno se da cuenta de esto, que o tú vas a atender un cliente, o tú te vas a la oficina, o el otro se va al taller de costura, etcétera, nos damos cuenta que el Señor nos pone en diferentes lugares y nos da la oportunidad a cada uno de nosotros de poder expresar al Señor en los diferentes trabajos o estudios o donde nosotros nos relacionamos, porque en el fondo el Evangelio se define como la buena noticia de Dios, ¿cierto? Amén. Bueno, nosotros llevamos el Evangelio y bendito sea el Señor, sepa que no nos tiene a todos haciendo lo mismo el mismo día, ¿verdad? Sino que a ti te tienen una función específica en tu trabajo, lo mismo Samuel, lo mismo Sergio, lo mismo Nico, lo mismo Francisco, lo mismo las actividades que yo tengo. Dios nos tiene en diferentes lugares, pero con un solo propósito, ¿cierto? Que nosotros mostremos a Cristo en todo lo que hacemos. Amén, pastor. Es hermoso saber de cómo Juan el Bautista se presenta a estos 3 segmentos que ven ahí y nos demuestra a cada uno de los rubros que nosotros podemos abarcar, sea una profesión, trabajo, oficio, lo que sea. Correcto. Y que el Evangelio es transversal, amén. Afecta a todas las áreas, todas las razas, todas las lenguas, amén. Entonces, saber de que Dios demanda de que nosotros nos ejercitemos en la piedad, de que nosotros caminemos en integridad, amén. Aquel hermano que trabaja en un taller mecánico que no cobre más de lo que tiene que cobrar, amén, que sea íntegro y decir lo que realmente estaba malo, amén, del auto, amén. O el que está en la oficina, el que está trabajando con los autos, con lo que sea. Entonces, es Dios cómo afecta a cada una de nuestras áreas, amén, y llega con su reino, amén, con su reino, a establecerse en nuestros corazones, amén. Él viene a conquistarnos, amén, por completo, y cuando hacemos lo malo, el Espíritu Santo nos acusa al tiro, amén. Cuando uno hace lo incorrecto, actúa de forma incorrecta. Yo la otra vez, hace como un mes, me dejé el auto estacionado y me quería arrancar del parquímetro, ¿sabes? Y me pillé agüitándolo, pues, así, mirándolo de la esquina, así, ojalá no me pille, para que me vaya, pues, así. Y sentí al Señor que no, pues es súper incorrecto, y que uno muchas veces lo enseña, le enseña a los niños, le enseña a los jóvenes, y te ve haciendo eso, así, de la nada. Entonces, tonteras, ¿cuánto? 300, 400 pesos, pero es Dios amonestándote, el Espíritu Santo, que no se le escapa ni una, amén, y que realmente debemos ser amonestados, corregidos en todo momento, porque es muy fácil desviarse, o que esas cositas, esos detallitos, uno los pase por alto, es algo sencillo nomás, pero ofende al Señor, eso no es íntegro, amén. Entonces, es súper lindo cómo Dios va trabajando con nosotros, y a veces metemos las patas de nuevo ahí, lo sentimos, y Dios nos va corrigiendo, nos volvemos a arrepentir, y vamos aprendiendo en el Señor, amén. Lo importante, obviamente, es que nos arrepintamos, amén, que haya una enseñanza de eso que hayamos. Correcto.
Fíjate que me quedó dando vuelta algo que dijiste, Seba, con respecto al reino de Dios. Cuando el reino de Dios llega a nuestras vidas, Él empieza a gobernar. Amén. Y basta que llegue el reino para que las inclinaciones que antes teníamos o palabras que no correspondían empiecen a ser desplazadas. Creo que nosotros debemos darnos cuenta de esto, de cómo Dios nos pone en diferentes esferas, trabajos, lugares, y es para que su nombre sea exaltado, Sergio. O sea, lo que Dios siempre busca es su gloria. Aleluya. Es su gloria, Amén. que su nombre sea reconocido, que tantas veces decimos gloria a Dios, ¿cierto? Bueno, el trabajo o el lugar en el cual nos desenvolvemos está diseñado de tal manera que lo que Dios ha preparado es que su nombre sea exaltado en medio de ese lugar, que quizás hay personas injustas, quizás algunos por ahí consuman drogas, otros estén en adulterio, otros estén robando y guardándose dinero mal avenido, y en medio de todo eso que nos puede parecer poco menos que el infierno, ¿cierto? ¡Ay, lo peor, mi trabajo! Bueno, Dios lo diseñó de tal manera que aparezca Él. Amén. Que aparezca Él. Y cuando eso aparece, ojo, porque Él aparece en sus hijos. Amén. No es ¿cierto, Sergio? No es una nube así que anda volando, no es eso. Amén. Él aparece a través de su iglesia, a través de sus hijos. Y cuando aparece alguien así, que no está robando, que está ayudando, aparece algo espiritual que es atractivo. Amén. Y eso, amén, seduce a las personas. Amén. Y se dan cuenta Amén. que sí, que hay un Dios que cambió vidas. Amén. Y ocurre esto que más de alguna persona le ha ocurrido a nosotros y quienes también están escuchando el programa, es que personas se acercan a nosotros a consultar quizás por un problema, quizás por un hijo que a lo mejor está en droga, quizás por un familiar que a lo mejor está en alcoholismo o por problemas personales que no saben ya cómo abordarlos y ven en nosotros aquel atractivo espiritual. Correcto. No aquel atractivo en cosas materiales ni físicos, no. Correcto. Sino que aquel atractivo espiritual, porque ellos saben de que nosotros tenemos una relación con Dios. ¿Y a quién no le ocurrió que le han pedido oración porque le dicen quizás usted está más cerca de Dios? Bueno, es así. Nosotros tenemos esta palabra que Dios nos ha dado, nosotros tenemos esa fuente de vida para aquel que está necesitado, para aquel que está enfermo, para aquel que está en drogas, y nosotros tenemos aquel atractivo porque Dios lo puso en nosotros por misericordia, por su gracia, ningún mérito teníamos, y esta es la manera como se traslada el reino de los cielos. Es así como el reino de los cielos llega a una familia, a un hogar, al trabajo, quizás en el colegio, los jóvenes que están estudiando, a personas que están necesitadas, en medio de la calle, tanta necesidad que encontramos hoy día. Y es necesario que nosotros estemos alineados en la frecuencia, como decía usted al principio, en la frecuencia de la vida del Espíritu para poder reconocer la necesidad, la necesidad de nuestro vecino, la necesidad de nuestros hijos, la necesidad en medio de la iglesia, de que podamos cobijarlos, de que podamos entregarle un abrigo. Y pensaba en antes, quizás el soldado no tenía problemas para dar una segunda capa, pero sí tenía problemas para ejercer su autoridad de manera correcta. Quizás el que cobraba los impuestos no tenía problemas quizás con la autoridad o para entregar una segunda capa, pero sí quizás cobraba de más. Entonces Dios viene a cortar de raíz el pecado y viene a pedir arrepentimiento de raíz. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Él mete el dedo en la llaga, Amén. Señor, amén. Y tomando también lo que tú decías, claro, Juan no tenía nada atractivo, ¿verdad? Que lo envolviera a él, amén. No sé, un set de televisión, radial, una plataforma, no. Pero tenía la palabra, y eso es lo que decía recién Sergio, o sea, lo que hace atractiva a la iglesia en la tierra, no es que la iglesia tenga un poder adquisitivo. Por favor, el reino de Dios no es de este mundo. Lo que hace atractiva a la verdadera iglesia es la palabra. Amén. Es la palabra, porque la palabra es capaz de sanar el alma, la palabra es capaz de trastocar todo y cambiar para siempre la vida del hombre. Amén. Vamos a ir a una linda alabanza. Mire, son justamente las 12 de la noche con 3 minutos. Estamos transmitiendo acá desde Radio Maranata. Este es el trasnoche de Gracia y Verdad, y también estamos en la señal streaming
Así que no se vaya de la sintonía. Estamos re contentos de poder estar con usted. Hoy día ya es sábado, 18 de enero, quizás usted es turista, anda por acá paseando, hermano en la fe. No se vaya de la sintonía, quédese con nosotros. Hay más palabra aún para oír de amén de parte del Señor. Dios les bendiga. Las bodas del cordero ya se acercan. Estamos a las puertas de esta fiesta, con vestido de lino fino. Las bodas del cordero ya se acercan. Ya esta fiesta, vestido de lino fino me presenta. Dígale, sin más sin duda, será mi es la danza de amor, es la danza que danzo con mi amado. Es la danza de amor, es la danza de los enamorados. ¡Cántale al Señor! ¡Aleluya! ¡Con tus manos! Esta es la danza de amor. Esta es la danza que danzo con mi amado. Esta es la danza de amor. Esta es la danza de los enamorados. Las bodas del cordero ya se acercan. Estamos a las puertas de esta fiesta, con vestido de lino fino me presentaré. Me presentaré. Las bodas del cordero ya se acercan. Estamos a las puertas de esta fiesta, con vestido de lino fino me presentaré. Sin más y sin arrugas. Será mi vestimenta de la mano de mi amado Nazaré. Esta es la danza de amor. Esta es la danza que danzo con mi amado. Esta es la danza de amor. Esta es la danza de los enamorados. ¡Lo puede hacer con nosotros! ¡1, 2, 1! Esta es la danza de amor. Esta es la danza que danzo con mi amado. Esta es la danza de amor. Esta es la danza de los enamorados.
quiero ser como tú, Jesús. Aquí estoy dispuesto a morir para que tú crezcas en mí. Solo quiero ser como tú, Jesús. Aquí estoy dispuesto y vamos a saltar. Entraré por sus puertas con acción de gracias, con alabanza, y diré: grandes cosas ha hecho el Señor. Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Levanten sus manos. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. ¿Alguien puede exaltar la grandeza de Dios? Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Todos juntos. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Diga conmigo, solo hay uno que es digno, Jesucristo. Digno de gloria, fuerte. Solo hay uno que es digno, Jesucristo. Digno de gloria, digno de gloria, digno de gloria, digno de gloria. Levanten sus manos al cielo. Padre, te adoramos, Cristo te. Tú eres digno de gloria y majestad. Arriba. Padre, te adoramos. Tú eres digno de gloria y majestad. ¿Lo puede hacer? ¿Ok? No me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder y libertad de la verdad, gracias a él. Hoy levanto el nombre de Jehová. No me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder y libertad de la verdad, gracias a él. Hoy levanto el nombre de Jehová. Hoy me encuentro en corros. Hoy me encuentro porque lo que siento, porque lo que siento es salvación. En mi corazón hoy levanto mis pies. No me cansaré, hay salvación. En mi corazón hoy me encuentro en corros.
En mi corazón hoy me encuentro en corros, porque lo que siento es salvación. En mi corazón hoy levanto mis pies, no me cansaré, es salvación. En mi Diga, hoy me encuentro en corros, porque lo que siento es salvación. En mi corazón hoy levanto mis pies, no me cansaré, hay salvación. En mi corazón. Gritos de júbilo. El Señor nuestro Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya, bendecimos el nombre del Señor, damos gracias de poder estar con usted. Amén. Son las 12 de la noche con 15 minutos. Estamos en los estudios de Radio Maranata. Este es un programa en vivo, en directo, y además se está transmitiendo a través de la señal streaming de Facebook de Radio Maranata. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Estamos contentos de poder compartir con usted la palabra del Señor. Estamos ubicados en el libro de Lucas, en el capítulo 3, desde el verso 10 al 14, cuando Juan el Bautista estaba predicando en el desierto y las personas le dicen, después de oír el mensaje de arrepentimiento, le dicen, ¿qué haremos, Juan? ¿Qué haremos? Y él les da ciertas indicaciones claras y les dice, el que tenga 2 túnicas, de una al que no tiene. Y el que tiene... Y aquel que se encuentre con uno que tiene hambre, por favor, dele de comer. Amén. Y vemos cómo es claro y es específico en lo que él les dice y no les habla generalidades, sino que manifiesta en ellos, ¿verdad?, el interés de Dios, es decir, de que nosotros expresemos el Evangelio. Y en este diálogo del verso 10 al 14 aparecen también otro grupo de personas bastante especiales que son los cobradores de impuestos. Y estos cobradores de impuestos, porque hay que imaginarse el cuadro. Yo cuando ministraba esta palabra me imaginaba a estas personas, ¿verdad? Escuchando y de pronto le dicen, bueno, pero ¿qué haremos después de todo lo que has dicho? Y el corazón así, inflamado. También más allá estarían los cobradores de impuestos, que personas que han sido impactadas por Dios a través del mensaje de Juan, y también les dicen, ¿qué haremos? Y le responde Juan, amén, Juan le responde a ellos, no exijáis más de lo que está ordenado. Aleluya. Estoy en el verso 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y le dice, no exijan más de lo que está ordenado. Amén. Amén. Porque de seguro que exigían más. Y ese de más, de seguro que no iba a dar, ¿cierto?, a las arcas del Imperio Romano. No, esas iban a dar a las arcas de ella, amén. A fundación su propia casa. Amén. Amén. Y luego los soldados también, amén, ellos preguntan, estoy en el verso 14, y dice la palabra que ellos le dicen, ¿y nosotros? Amén, porque escuchamos a estos decir, ¿qué haremos? Y hablaste de las túnicas y de comer. Y esto, los publicanos les dijiste que no cobren más. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Hay esperanza. Claro, nosotros somos soldados romanos. Y nosotros, dice. Qué lindo el Evangelio. Porque el Evangelio, ¿cierto? Uno de ustedes dijo, es transversal. Alcanza a todos. Amén. Cuando hay necesidad y hay propósito de Dios, Dios alcanza. Y le responde Juan a los soldados, les dice, no hagan extorsión a nadie.
Amén. No calumnien y por favor estén contentos con su salario. Porque de verdad, algo yo podría parafrasear y decir, porque en realidad el salario que ustedes tienen en comparación al resto es bastante bueno. Así que, por favor, no hagan extorsión, no abusen de la autoridad que tienen, no calumnien, no lleven detenido preso a personas inventando cosas para el imperio, ¿sí? Sino que, por favor, estén contentos con su salario. Bueno, nos deteníamos hace un rato sobre la respuesta de Juan. Y como él le pide a ambos grupos, ¿cierto?, que hicieran algo que era realmente desconocido en esos días, ¿cierto? Cobradores de impuestos justos. Amén. ¿Cuándo? Amén. ¿Cierto? Cobradores de impuestos justos. Y a los soldados, a ver, que no aceptaran sobornos y que no abusaran de autoridad. Porque si ellos hacían todo lo contrario, es decir, seguían el consejo de Juan, iban a atraer a otros al Dios al cual ellos hoy día servían. Amén. Y esto es para nosotros crucial. Porque yo te aseguro que hoy día, en este momento, hay cobradores de impuestos escuchando este mensaje. Amén. Y hay soldados escuchando este mensaje. Y eso que yo estoy diciendo tiene relación en todo ámbito de la vida, ¿verdad? Personas que hoy día conocen al Señor y están haciendo lo incorrecto, y que en el área donde se desenvuelven en sus trabajos, están haciendo lo incorrecto, y Dios les está diciendo que hagan lo correcto para que se tornen personas atractivas, amén, desde el punto de vista de la presencia del Señor. Oye, Samuel, si hoy día una de las cosas que escasean es la integridad. Amén. Sí, pastor. Y es un desafío para todo hijo del Señor de racionalmente marcar una diferencia en donde nosotros, el Señor nos haya puesto diferentes trabajos, diferentes círculos, muchas veces familiares, amistades, y hacer algo íntegro, algo que sea digno de imitar. Es tan escaso. Claro. Tan escaso en esta sociedad, como vivimos hoy en día, escasea, como decía usted, lo que es justo a la luz de la Escritura, lo que es íntegro. El ayudar al prójimo, desinteresadamente. Quería tocar eso porque muchas veces nosotros lo aprendemos, votamos con interés. Es fácil, eso es cuando fácil. Sabes que se te va a retribuir por eso, en algún momento te van a devolver el favor, ahí no hay ganancia en los escatimas, cielos. exacto. ¿Por qué? Porque tú tienes una idea ya predeterminada en tu corazón, en tu mente, de hacer algo por interés, pero cuando es del Señor, cuando es algo desinteresado, aquel que viene en la calle y quizás anda pidiendo dinero o anda pidiendo limosna, tú das, o a alguien que tú sabes que no te lo va a retribuir, tú lo das, y hay otro espíritu en eso, hay otro sentir, y es el del Señor. Decía, escasea tanto la integridad, escasea tanto ese ¿qué haremos? Muchas veces quizás a nosotros mismos nos puede ocurrir, y yo pensaba, Señor, ¿qué haré yo con mi vida? Porque cada vez que tú más te presentas delante del Señor, más íntegro, más apartado, consagrado tú quieres ser. Ese es yo creo, el objetivo de un cristiano normal, de querer estar más cerca del Señor y cada vez limpiarte más. Y este limpiarse no acaba nunca. No. El Señor cada vez nos va a consagrar más, nos va a dejar un instrumento especial para su servicio, y muchas veces pensamos quizás en los familiares mundanos, pensamos en el prójimo, que debiera él mejorar su actitud y proclamar ¿qué haremos? ¿Qué haré? Pero muchas veces también el Señor nos está llamando a nosotros a recapacitar y evaluar, examinar nuestras vidas, en qué pie estamos, en citarnos a nosotros Lucas 3 y decir, Señor, ¿qué haré? Porque no hemos alcanzado un estatus, ¿cierto? Correcto. No hemos alcanzado en donde miramos para abajo Y lo logramos. y que el No, resto no. comience a decir también, como yo lo dije un día, ¿qué haremos? Yo creo Estamos- que hoy día el Señor
nos llama quizás, independiente de la función que podamos cumplir dentro de una congregación, constantemente nos está llamando el Señor a examinar nuestro corazón y decirnos, Correcto. ¿qué haremos? Fíjate que miraba el verso 11, y le dice: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo, comparta con otro. Y reflexionaba mientras hablaba Samuel sobre este concepto de conciencia social que hoy día está tan de moda y está en tantas bocas de tantas personas, la conciencia social, producto, ¿cierto?, de este estallido social desde octubre, 18 de octubre, ¿cierto?, a la fecha, y de cómo las personas hablan de esta conciencia social bajo el prisma de que el Estado te lo dé todo. O sea, yo tengo conciencia social y el Estado me lo tiene que dar. Y miro, es cierto, la Escritura, el capítulo 3, verso 11, y el Señor tenía una conciencia, ¿cierto?, con respecto a las personas. Amén. Y Cristo apela a la vida que Él ha desarrollado en nosotros para que nosotros ayudemos al prójimo. O sea, tenemos todos una conciencia social, claro, pero nosotros esperamos, los creyentes, no esperamos que esta ayuda venga, ¿cierto?, necesariamente del gobierno. Esta debe nacer de nosotros. Amén. Por eso la exhortación de Juan es decirle a ellos: el que tenga 2 túnicas, tome una y déla al que no tiene. Y el que tiene que comer, comparta con aquel. Entonces, esa mirada para nosotros es muy importante, porque a veces por ahí, por acá, algún creyente se nos extravía y parte detrás de este Dios Estado que todo lo tiene que proveer, este Estado que es subsidiario en todo. Amén. Por favor, ponga atención a lo que dice y enseña las Escrituras. Lucas capítulo 3, verso 11, y respondiendo al Señor y les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Amén. Siempre ha sido el llamado del Señor, Sergio, a nuestras vidas, a que la vida del Señor se manifieste y salga. Amén. Y que nosotros seamos personas desprendidas. Amén. Cuando nosotros aprendimos Filipenses, ¿cierto?, capítulo 2, verso 5 en adelante, y dice: haya pues en nosotros este sentir que Amén. Hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó, ¿cierto?, a esto y no se aferró, sino que se fue desprendiendo, hasta llegar a la condición de hombre y morir en la cruz. Este sentido de desprenderse. Y la exhortación del apóstol cuando dice que en ustedes esté este sentir, esta actitud de desprenderse, creo que nosotros debemos enfocarnos en esto, de ser personas desprendidas. Amén. Desprendidas, y no esperar tener para ser desprendidos. Amén. Ser desprendidos de lo que tenemos. Amén. Esa conciencia es más que social, esa conciencia es una conciencia espiritual. Aleluya. Que dice la palabra que nosotros tenemos, y eso a mí me parece, Sergio, extraordinario. Amén. Es hermoso, porque esta conciencia espiritual de la que estamos hablando proviene del cielo, proviene de la eternidad de Dios, de su santidad. No busca el reconocimiento, como decía Samuel delante. Muchas veces se busca esa conciencia social sabiendo que va a haber retribución, quizás cuando me nombren, quizás cuando me lo reconozcan. Pero esta otra conciencia de la que habla el Señor, esta conciencia que es espiritual, no importa si afecta al bolsillo, no importa si te afecta a ti, nosotros damos porque es la naturaleza de Dios dar. Aleluya. Y despojarse de su propia vida, despojarse de sus seres queridos. Él dice: ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi familia? ¿Quiénes son los que me buscan? Sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y aquella voluntad del Padre es la que nosotros anhelamos hacer, es la que anhelamos poder practicar con aquel que no tiene, con aquel que le falta, con aquel que está necesitado quizás de un abrazo, de una palabra, aquel que a lo mejor está necesitado quizás de ropa, de alimento. Y es cuando Dios viene a poner esa conciencia espiritual en nosotros y despertamos a ese llamado, al llamado de Dios a hacer el bien, a no cansarnos de hacer el bien, porque hoy día vemos cómo nuestra sociedad quiere hacer el bien, pero se cansa de hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay resultados, claro. Porque busca que un externo sea el que provea, cuando somos nosotros los llamados a proveer con aquello que Dios nos dio, aquella palabra que Dios puso en nosotros
para bendecir a otros. Es totalmente diferente la comparación entre esta conciencia social de la que hablaba el pastor con esta conciencia que Dios puso espiritual. Amén. Amén, que no tiene nada que ver, no hay comparación con eso. No, es espiritual, es divina, es celestial, es traída por el reino de Dios, amén, que se ha establecido en nuestras vidas. Por eso cuando uno ve las demandas y las exigencias de Juan a estos dos grupos, ¿cierto? Cómo él los enfrenta a estos cobradores de impuestos, a estos soldados. Y justamente yo te digo, cuando Dios nos tocó a nosotros, cuando Él tocó nuestras vidas, nos transformamos en personas extrañas. Amén. Que atraíamos, amén, ¿cierto? Yo recuerdo que una tía mía, que cristiana toda la vida, yo recuerdo muy, muy bien a ella, cuando falleció mi abuelito, yo viajé a Viña al funeral y dieron algunas palabras al final en el funeral y preguntaron si alguien quería decir algo y yo levanté mi manito, dije yo soy nieto, quiero decir algo y me puse un poco a compartir la palabra y alentar un poco a los dolientes y luego de eso se tomó el cuerpo, ¿cierto? Y bueno, fue sepultado de todo. Y luego se me acerca mi tía y me dice, ahora que lo veo, lo creo. Me habían contado, pero era tan loco el sobrino que me costaba creer que este chascón iba a servir al Señor. Y nos quedamos conversando mucho rato con mi tía y yo le contaba mi testimonio y algunas otras cosas. Y después llegó mi tío. Bueno, en fin, se tornó toda una conversación en torno al Señor y lo que yo quiero decir es que nos tornamos atractivos por el Señor. Amén. Somos como un foco que se enciende en medio de la oscuridad y todas las luciérnagas, ¿cierto? Empiezan las polillas, empiezan a acercarse porque de verdad que eso genera la luz del Señor. Ahora, bien lo repasaron ustedes dos. No es el hombre, ¿verdad? No es la persona, no es la mujer, no es el varón, amén, es la vida de Dios, amén, es la luz de Dios que alumbra y que provoca este atractivo en las personas y que las personas quieren oír o quieren escuchar qué tiene que decir. Porque yo miro a Juan y salían estos cobradores de impuestos y salían estos soldados. Yo me imagino que los soldados esperarían tener franco se dice cuando tienen libre, ¿cierto? Y el cobrador de impuestos, no sé, ahora almuerzo, arrancaría para allá a escuchar a un hombre, porque exacto, lo que ese hombre estaba diciendo me era atractivo. Ese hombre me despertaba la naturaleza divina y celestial que había puesto en esto. Si yo te digo, esto no tenía ni idea, Checho, que habían nacido de nuevo, estos soldados, estos cobradores de impuestos que querían oír esta palabra que los despertaba y les daba esperanza, Sebastián, en medio de un mundo tan imperfecto como el que hoy día nos toca vivir a nosotros, ¿ven? Lleno de justicia, soldados que seguramente veían abusos de otros, matando gente, asesinando personas, y que la voz de este hombre, desgarbado allá, cierto, extraño, les despertaba algo tan lindo que en un momento dicen, ¿y nosotros? ¿Qué haremos nosotros? Eso es conmovedor porque cuando llega la palabra, Sebastián, despierta tácitamente en nosotros lo mismo. ¿Qué haremos, cierto? Incluso aquellos que naturalmente ni creemos que Dios toca. Los soldados, ellos no tenían fin ahí, no eran judíos, eran romanos. Para mí esto no es, pero claro, habrá alguna esperanza para mí. ¿No? Es como cuando Pedro comenzó a predicar y se le comenzaron a convertir los gentiles. Y él dijo, incluso el arrepentimiento también ha sido dado a los gentiles y hasta él mismo se sorprendió. Entonces es increíble el evangelio, es súper poderoso, es potente y cómo llega a una familia, a un hombre, pone eternidad en un ser humano, amén, y comienza a transformar todo, llega a tu corazón y todas las decisiones que tú comienzas a tomar ya son a favor de Dios, amén, como que se empiezan a inclinar a favor de Dios, un trabajo, y empezáis a sacar cálculos y esto me dejará ir a los cultos, ¿no?
empiezas a estudiar, ojalá esto yo lo pueda ligar con algo del Señor, o no sé si hay una novia, o ya que sea a favor del Señor, y Dios es como un imán que empieza a agarrar toda tu vida a favor de Él, amén. Y lo que no se pega, se saca, amén. Entonces, es potente el Evangelio, es hermoso, no hay más palabras para poder explicarlo de cómo Dios marca tanto tu vida, amén, tanto tu vida y lo transforma, rompe cadenas, maldiciones que venían de familia, alcoholismo, drogadicción, golpes, entonces, y Dios viene a transformarlo todo, hace retroceder las tinieblas, y la gente que te ve dice, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Te encuentras con apoderados de tus amigos que iban en los cursos y sabían cómo eras tú, ¿y qué te pasó, hijo? Háblale a mi hija, así me decía, y estaba mi amiga al lado, háblale, dígale, pues esta otra sigue lo mismo. Sí, yo me reía, y los papás tratando de hacer algo por su hijo, y este otro que era yo, ¿qué le pasó? Que era peor, pues entonces es increíble cómo el Evangelio hace atractivo, me imagino que ven en las redes sociales, te ven en tu vida y que realmente sí hay un cambio, que Dios lo provoca, amén. Entonces, ¿cómo no agradecer al Señor, amén? ¿Cómo no darle gracias? ¿Cómo no bendecirlo, glorificarlo? A mí me trajo de una isla, amén, de una isla, y bendecir al Señor, pues bendecir al Señor, no había esperanza, nada. Y en verdad que yo no tengo palabras, porque el Señor me dio una esposa hermosa, transformó mi vida por completo. Yo puedo decir un hombre común y corriente, amén, común y corriente, con enseñanza súper precaria, pues no muy inteligente, nada. Y Dios te transforma, cambia tu vida, le da sentido, te enseña un poco a hablar, amén. Él afecta a todo, entonces eso a mí me llena el corazón y me da fuerza para seguir buscando al Señor, amén, para seguir buscando al Señor, para no negarle, para no negar al Señor. Yo quiero honrarle, y que ese sea el deseo de los hermanos que están escuchando hoy al Señor, amén. De que éramos como aquellos soldados, que no teníamos esperanza, que capaz no éramos de los grupitos de los judíos, estos que eran gente, pero eran judíos, la promesa era para ellos, estos que eran publicanos, que estaban cobrando puestos, ya también eran judíos, habían negado su patria, pero también estaba la promesa, pero yo soy soldado romano, ¿qué tengo que hacer acá? Pero igual iban igual con una esperanza en su corazón, porque así es la palabra, tú la escuchas y te empieza a abrir, te escudriña, y provoca hambre, viene como un óleo a sanar, a restaurar. Es así el Señor, ¿no? Aleluya. Iluminado pela tua glória, eu me encontrei castelo feito pela tua bondade, sustentado pelo teu amor, iluminado pela tua glória. Essa minha morada, eu amo a minha morada, Jesus é minha morada, não importa o que tem lá fora. Essa minha morada, eu amo a minha morada, Jesus é minha morada, não importa o que tem lá fora. Quando eu estava longe, Ele me estendeu a mão, e na minha fraqueza Ele me fez ser forte. E quando eu me perdi, Ele me achou. Quando eu estava longe, Ele me estendeu a mão. E na minha fraqueza. Aleluya. Qué tremendo, man. Qué linda alabanza. Amén. Y cuando me perdí.
me achou. Él me halló, yo se lo voy a traducir. Escucha, la otra parte me decimos, deja. Damos gracias al Señor porque en cada caso los soldados, las personas, los cobradores de impuestos, todos los que venían a preguntar a Juan, la respuesta fue en el fondo que debían encarar la vida cristianamente. Amén. Y era tan radical la forma como tenían que enfrentar que sin duda, los iba a ser personas diferentes. Un soldado que no iba a abusar de la autoridad, vos Samuel. Un cobrador de impuestos que no iba a robar. Amén. Que cuando todos le quieran hacer la movida de dinero, él iba a decir no. Y se iba a tornar diferente, amén, en el entorno de sus colegas cobradores de impuestos. Sí, es lindo porque tenemos situaciones cercanas en nuestra vida de personas que son íntegras y que se guardan por amor al Señor, no por amor a que alguien los vea o los vaya a subir a Facebook, esta persona es íntegra, no, sino que es por amor al Señor. Lo que Dios estaba haciendo era que las personas, estos cobradores de impuestos, chicos, estos soldados, ¿cierto? Iban a hacer que las personas que los vieran actuar, iban a cambiar la visión acerca de Dios. Amén. Porque es fácil decir que voy a ir a la iglesia si este vecino es un ladrón, y este es un curado, y este es un grosero, y este aquí. Y hemos escuchado eso un montón de veces. Y por eso el llamado es a que nosotros mostremos al Señor a través de la vida cristiana. Amén. Y eso es natural, ¿cierto, Samuel? Esto es espontáneo, es cuando tú pones una semilla de manzana y tienen que nacer manzanos. No queda otra cosa. Lo mismo ocurre acá. Ellos fueron tocados por el Señor y preguntaron qué debemos hacer. Y él le respondió, compórtense cristianamente. Amén. Qué lindo el Evangelio. Partimos, pastor, diciendo que el Evangelio tiene que ser revelado. Si se nos revela el Evangelio, ocurre todo esto. Todo. Y pensaba, cuando daba testimonio Sebastián, pensaba en cómo en un momento, de forma espiritual, también vivimos el ¿qué haremos? Y yo en mi caso, sin darme cuenta, el Señor ha hecho cosas buenas, ha hecho cosas hermosas. Muchas veces en el Evangelio inmerso, viviendo situaciones de, no sé, ir a un culto, estar en la oración, estar buscando la palabra, pasa el tiempo y uno no va dimensionando lo que ocurre espiritualmente, no vas dimensionando tú que cada vez que tú pasas por la Escritura, el Señor te va lavando la mente, te va lavando el corazón, te va limpiando. No logramos muchas veces dimensionar cómo el Señor te va armando una vida. Y como decía Sebastián, te da una esposa, te da un hogar, te da un hijo, te da familia, y cambia tus prioridades, situaciones que quizás en un momento para ti eran, no sé, lo máximo, lo que tú tenías que hacer sí o sí, si no lo vivías, hoy día pierden mucha fuerza, cae todo como una cáscara, todo se desvanece cuando aparece el Señor, cuando aparece lo real, lo verdadero, lo que tiene sustancia, y comenzamos a entender la vida así. Y yo digo, en mi experiencia, es como que en un momento también tenemos bajones, también tenemos situaciones en donde uno se afana. Yo hoy día en este programa, creo que el tiempo ha hablado un montón, y pensaba en un momento, muchas veces uno va corriendo al revés. Amén. Es fácil predicarlo porque lo aprendes, escuchas predicaciones, escuchas temas, y muchas veces intelectualmente ya nos aprendemos la respuesta, nos aprendemos, no sé, te hacen una pregunta, una situación, y tú ya cristianamente, evangélicamente, sabes responder. Pero cuando viene el Señor y te descubre el corazón, cuando Él te alumbra y ya tú, la palabra viene a golpearte a ti, te hace espada a ti, te hace martillo, fuego a ti, a tu vida íntima, y no es para prejuiciar al prójimo, ahí quedamos desnudos, y me empiezo a examinar y digo, muchas veces he ido corriendo en
en pos de mis propios deseos, de resguardar mi vida, resguardar mi casa, mi hijo, mi esposa. Y veo que no es evangelio lo que uno vive muchas veces. Amén. No es evangelio y es como, es bien duro cuando el Señor te habla ese tipo de situaciones, porque podemos vivir engañados toda la vida. Correcto. Entonces creo que es como urgente pedirle al Señor que nos alumbre, que ponga Amén. temor en nuestros corazones, que quizás hayan personas que están escuchando que están viviendo sus propias carreras dentro de la Correcto. iglesia. Hemos sido invadidos muy fuerte por el exitismo. Hoy día, con toda esta situación, entre comillas, digamos, social que ocurre, la iglesia también ha sido permeada con eso y nos desenfocamos y muchas veces también nos creemos dueños de la verdad y que ya estamos solamente para dirigir y no para que nos instruyan, no para que nos moldeen. Y creo que hay muchas situaciones por aprender. El Evangelio es infinito, es como un mar, un océano en donde tenemos mucho que aprender, Así es. mucho que el Señor nos quiere hablar, nos quiere ministrar y bendigo al Señor también porque es una oportunidad de volver siempre. Sí, exactamente, Samuel, yo concuerdo totalmente. O sea, nosotros sabemos que hemos sido ministrados por esta palabra, porque muchas veces no nos preguntamos qué debemos hacer, porque como ya estamos dentro del Evangelio, Amén. cuando es todo lo contrario, Amén. uno debe estar reformándose continuamente, debe estar examinándose continuamente, porque en esta vida cristiana a veces en el hacer tanto, amén, nos olvidamos del que está herido, del huérfano, de la viuda, del que está necesitado. Y no por un afán de querer olvidarnos, sino porque vamos avanzando y de pronto en ese avanzar debemos tener ese cuidado. Me gusta a mí cuando Jacob se empieza a acercar a su hermano, ¿cierto? Y viene con todo el ganado. Amén. Y lo empieza a ordenar de tal manera que él dice que hay que tener cuidado con la que viene preñada, con la que viene enfermita. Está hablando de ese ganado. Y nosotros debemos entender eso, entender que hay personas, amén, que están heridas. Amén. Y que es importante que nos preguntemos, Señor, ¿qué haremos con el herido? ¿Qué haremos con el necesitado? ¿Qué haremos cuando venga el invierno y haya necesidad en familias de nuestras iglesias? ¿Cómo poder ayudar, proveer, abrigar, contener, conducir? Por lo tanto, hay mucho trabajo que hacer, y esta palabra ha sido hermosa. No sé, Sergio, Amén. Dios nos ha ministrado, ¿cierto? Amén. Dios nos ha hablado profundamente a nosotros, primeramente, a preguntarnos nosotros qué haremos a diario, qué haremos con nuestra familia, qué haremos en nuestro caminar, en nuestro trabajo, qué vamos a hacer si Dios nos ha alumbrado. De que nada somos, de que Él nos dio una palabra que nos hace atractivos, de que Él nos dio esta fuente de vida a nosotros y que hay gente necesitada de aquello, que hay personas que están necesitados de hombres que tengan integridad, que demuestren y manifiesten a este Dios verdadero, a este Dios de amor, a este Dios de misericordia, a un Dios que quiere transformar. Amén, que quiere cambiar la vida del hombre, que quiere dar esperanza, y somos nosotros. Y nosotros, como decíamos, muchas veces estamos cegados y pasamos por alto la necesidad de otros. Que Dios tenga piedad de nosotros, amén, y que podamos vivir este evangelio como Dios nos pide vivir este evangelio, conscientes de la necesidad espiritual y conscientes también de lo que Él ha depositado en nosotros. Somos aquel hombre que llevaba el cántaro, amén. Sí, creo que la palabra que tenemos es una palabra eterna, amén, que no la tiene esta iglesia, me refiero a la iglesia de Cristo, la tienen nuestros hermanos que están escuchando diferentes congregaciones, la tienen, es la palabra, y esta palabra es la que transforma vidas, amén. Así que no se vaya, por favor, de la sintonía, quédese con nosotros, nos quedan muy pocos minutos, volvemos en forma inmediata, amén.
Preciso muito mais de ti. Leva-me a tua glória. Aleluya. Vamos a orar, amén. Vamos a proclamar la palabra del Señor sobre nuestra hermana María Cárdenas Pluma, que está enfermita con dolores en su columna. Y también vamos a estar orando por nuestra hermana Gloria, amén, Garcés, que está siendo sometida a quimio, amén, tiene un cáncer. Y creemos también, amén, en la sanidad de parte del Señor. Oramos, Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder presentarnos delante de ti y presentar a nuestra hermana María Cárdenas Pluma, Señor. Tú conoces la enfermedad que ella tiene. Te pedimos, oramos, Padre, por sanidad, que tú pongas tu manito sobre su columna, ¿cierto? Sobre sus vértebras, Señor, cervicales, dorsales, lumbares, el cox y el sacro. Padre, llévate toda molestia, llévate toda inflamación, todo desgaste, Señor, haz una obra en esa columna, pon tu mano, fuego que santifica, que purifica, que sana, Señor. En el nombre de Jesucristo. Lo mismo te pedimos por Manfredo, Señor. Haz una obra en su corazón, en su corazón. Pon tu manito, Señor. Ten piedad, ten piedad. Padre, oramos por nuestra hermana Gloria Garcés, Señor. Ella está siendo sometida a Dios a quimioterapia. Ella tiene un cáncer. Te pedimos, Padre, que tú obres en su vida, en su cuerpo. Señor, en el nombre de Jesús, toda célula cancerígena la maldecimos en el nombre de Jesús. Proclamamos tu palabra y tu palabra dice: por tus llagas hemos sido sanos de toda enfermedad. Padre, gracias, gracias, porque podemos confiar que tú has llevado, has cargado nuestro dolor y nuestra enfermedad en la cruz del Calvario. Bendice a Gloria, fortalece a nuestro hermano Mario, Señor. Fortalécelo en la fe, sostén sus brazos. Dios. Padre, muchas gracias. Padre, a ti sea el honor, a ti la gloria y a ti el poder, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Eu quero muito mais de ti. Preciso muito mais de ti. Aleluya. Damos gracias al Señor. Bendecimos a todos aquellos que nos han estado acompañando, amén. Bendecimos a nuestra hermana Liliana Vargas, amén, está en sintonía. Nuestra hermana Luz, Dios te bendiga, Luz. A la Alejandra, Dios la bendiga. Pastora Sayira, Dios le guarde, Dios les bendiga. Repórtense si usted está conectado, repórtese, eso es. Araceli Simón, amén. Cristian Alvarado, si andas por ahí, ubícanos dentro de 10 minutos. Amén. Dios te bendiga, Cristian, y todos aquellos. Les encargamos las oraciones porque, chicos, nos quedan cierto como 3 minutos. Nos vamos de retiro con nuestros niños pequeños, nuestros prepuber, digamos, más o menos, y los adolescentes y jóvenes. A partir del día domingo en la tarde, amén, vamos a estar ya con ellos. Comenzamos el domingo y estamos de vuelta el día viernes. Va a ser un día y un tiempo glorioso, ¿cierto? Sí, confiamos que los niños no son la iglesia de mañana, son la de hoy, ¿cierto? Son la que está siendo invadida con doctrinas extrañas, falsas, enseñanzas, ¿cierto? Redefiniciones de qué es la familia, qué es el hombre, qué es la mujer. Por lo tanto, tenemos el deber como iglesia, como toda iglesia, de sembrar la palabra, de adoctrinar a la luz de la Escritura a nuestros hijos para que ellos crezcan, ¿cierto? Firmes como una palmera, como plantío de Jehová en la casa del Señor. Amén. Así que encargamos sus oraciones. Amén. Mañana, al sonido del chofar, en ese horario no hay sonido del chofar, va a haber un sermón. Amén. Seguramente vamos a tener esta palabra que fue predicada ayer también. Jueves, sí.
Vamos a estar con el sermón, así que atento, si usted quedó con alguna duda o intenciones de profundizar un poquito más en ella, vamos a estar con el sermón que hoy día estuvimos un poco compartiendo con usted. Amén. El día domingo tenemos reunión general a partir de las 10:30 de la mañana en nuestro Amén. templo, ubicado en calle Pablo Neruda, sector Las Chacras. Así que nos vamos, chicos, ha sido un Amén. placer. Volvemos Aleluya, aleluya. en 3 viernes más, recién semanas más. 4 semanas El más. próximo viernes los jóvenes. Próximo viernes los jóvenes sí van a estar en un programa especial transmitiendo desde el templo. Amén. Así que Dios les bendiga, chicos. Dios les Francisco, bendiga, Dios les bendiga. Amén. Poderoso gigante va del lado de nosotros y los valientes pueden gritar con júbilo, con grito de victoria. El pueblo de Israel clamaba al cielo, pidiéndole a Dios por su libertad. Dios envió a Moisés y a través de su vara demostró de su gran poder.